Hola, hola, por aquí Beyalín Bernal desde Coparenting Aid Podcast. Bienvenidos a un nuevo episodio. Recordamos que aquí estamos compartiendo los padres que hacemos cocrianza de nuestros hijos, compartimos de nuestro tiempo con el otro progenitor y vamos por el mejor interés de ellos, niños y adolescentes. Sean todos bienvenidos. High conflict. High conflict. Oh my God. Y en este episodio he traído algo sumamente útil, sumamente prudente y bueno para todos ustedes, que es buena información y sobre todo información veraz y responsable. Porque tengo en este estudio a Noelia Ramos. Bienvenida, Noelia, a Coparenting Aid Podcast. Gracias por recibir nuestra invitación, porque realmente sabemos que tenemos una nueva administración y están cambiando muchas cosas en las leyes de inmigración. Hay muchísimos nervios y tantas cosas que estamos viendo. Y quién más que tú, ella va a hablar con el peso de la ley, es abogada de inmigración y no solo de inmigración, también de corporativos, de negocio. Y pues aquí está para aclararnos todas las dudas. Voy a tratar de resumir, de reunir lo que anda por allí, trending, digamos, de preocupación. Y básicamente todo, Noelia, reside en una palabra que es deportación. Es lo que estamos viviendo, es lo que este año ha ido mostrando en diferentes niveles. Entonces, cuéntame, ¿cómo es un proceso de deportación? Bueno, antes que nada, muchas gracias. Más bien, yo te agradezco a ti por permitirme tener esta plataforma y este medio de seguir informando a la gente, que es lo más importante en este momento también. Y que sea información de que no solamente se quede, como les digo siempre, en el aire, sino que de verdad la pongan en práctica. En este momento, en estos tiempos que estamos viviendo, hay que ser proactivo. ¿Y cómo eres proactivo? Sí. Protegiéndote e informándote correctamente. La deportación, Bea. La deportación es un proceso que es regulado por la ley, en este caso las leyes de inmigración. Hay algo que muchas personas cuando vienen aquí no entienden, que es el hecho de que exista una ley federal y exista una ley estatal, por ejemplo. ¿Okay? ¿Por qué? Porque sabemos que tenemos varios estados que tienen sus propios gobernadores y de acuerdo a eso hay una ley estatal. Sin embargo, la ley de inmigración es ley federal, que quiere decir que va a aplicar de la misma manera en todos los estados. Entonces, eso es lo primero que tienen que ubicarse en el contexto de qué ley, bajo qué ley yo estoy. Y segundo, entra la jurisdicción. ¿Qué es la jurisdicción? Básicamente, ante quién o ante qué entidad yo voy a presentar o voy a tener este proceso o van a ser los que tienen la autoridad para ir en contra mía. ¿Ok? En este caso, la ley de inmigración está regida por diferentes autoridades, como por ejemplo, tenemos la entidad de ICE, que sabemos que es el ente que va y literalmente te detiene y te puede deportar. Están los jueces de inmigración por medio del Departamento de Justicia, que sabemos que es presentarse a las audiencias ante un juez, donde tienes un juicio, etc. Y están las entidades administrativas que viene siendo como USCIS, que es donde la gente, por ejemplo, puede presentar un asilo afirmativo o algún tipo de petición. Entonces, en ese contexto ya uno tiene que irse ubicando y familiarizando para ir entendiendo todo este proceso. ¿Okay? Ahora, ¿cómo puedes comenzar un proceso de deportación? ¿Cómo se inicia? Mucha gente recordemos que entró por frontera y esas personas que se utilizaba el término mojado para que se pueda entender. ¿Por qué? Porque simplemente cruzaban la frontera, ninguna autoridad se daba cuenta y comenzaban a vivir aquí en Estados Unidos. Gente que por más de 20 años, de hecho, siguen todavía en la sombra. Te voy a interrumpir un momentito, ya que dijiste mojado. Estamos hablando para una nacionalidad específica como la nacionalidad cubana. No, te digo porque, por ejemplo, un venezolano no podía llegar de esa manera. Bueno, claro, igual que lo hace hoy en día. Claro que sí. Los venezolanos vienen para su pasa que vienen atravesando más países. Ya. Pero vienen igual de igual manera. O sea, lo que me estás hablando es para todos. No para es la que llamaban la famosa ley mojada de la nacionalidad cubana. Para nada. Okay. Cualquier persona
pasaba por la frontera Correcto. y entonces entraba ilegalmente al país. Ok. Entonces, ahí esa persona, si no la detuvo ningún tipo de autoridad de migración, esa persona logró entrar y comenzaba a vivir aquí. Es decir, de que no lo que vemos hoy en día, que al haber puesto tanta seguridad en la frontera, esta nueva administración, eso se ha vuelto casi que impermeable. Es decir, por eso es que vemos tantas detenciones entrando detienen a las Correcto. personas. Entonces estamos ahora más acostumbrados a ver esas detenciones, pasan a un proceso, ya sea que las dejen en un centro de detención ahí mismo, puede ser Texas, o sea que las comiencen a mover por cualquier otra parte de los Estados Unidos. Entonces ahí se inicia un proceso. ¿Okay? Esa persona viene, posiblemente tenga la oportunidad de tener su entrevista de miedo creíble, si es algo que es por ahí que es la razón por la que vino al país, pero recordemos que no todos necesariamente vienen por eso. Muchas personas han venido por buscar una vida mejor, muchas personas han venido con su familia entera, con esos niños cruzando, pues para darles una mejor vida, para protegerlos de tal vez, sabemos que por ejemplo Honduras un momento fue considerado los países más peligrosos. Claro que la comunidad hondureña vino mucho por ahí también, en ese sentido, buscando esa protección. ¿Okay? Entonces, por las razones que haya sido, el gobierno viene y comienza ese proceso. Okay. El gobierno decide si te va a dejar detenido o te va a permitir salir bajo palabra o con una fianza o con un parol. Si te permite salir, básicamente llevas un proceso ahora para poderte presentar, ya sea ante tus audiencias ante un juez de inmigración, o bien si tienes la oportunidad de presentar tu caso de asilo como una manera afirmativa, se presenta con USCIS. Entonces, lo que la gente a veces no entiende es que ya en ese momento, ya prácticamente ha iniciado un proceso. ¿Okay? Hay un documento muy importante que en inglés se llama el Notice to Appear. Es un documento que en el proceso legal marca la pauta de al yo servirte y entregártelo, estamos iniciando el proceso en contra tuya para una deportación. Y toman ese documento muy a la ligera. Si ese documento es presentado en corte, básicamente también marca ya formalmente el inicio de tu proceso de deportación. ¿Okay? Ahora, como todo proceso, hay defensa. Tienes derechos, tienes, por ejemplo, el derecho a tener un intérprete, tienes, por ejemplo, el derecho a tener a tu propio abogado, solo que en inmigración tú no tienes abogado de oficio, como lo vemos en el área penal. En el área de inmigración tú tienes que pagar tu propio abogado o, obviamente, buscar las organizaciones non-profit. ¿Ves? Ahora, ¿cuál va a ser la defensa de esa persona? Va a depender, hay muchos factores. Cuando los abogados analizamos los casos por dónde vamos a defenderte, vamos a tomar, por ejemplo, en cuenta la vía familiar, si existen familiares. ¿Qué estatus tienen esos familiares? Vamos a tomar la vía de casos o circunstancias extraordinarias, como digo yo, como sería, por ejemplo, un asilo. ¿Por qué? Porque hay una persecución posiblemente, porque ya sea por raza, por género, es decir, vamos a hacer un análisis que de verdad nos permita a nosotros como abogados decir, esta es la mejor vía, esta es la mejor opción, y con esto vamos a presentar nosotros nuestra defensa. Y de ahí parte ya la acumulación de evidencias, la información de la persona, preparación de documentos, saber las fechas de cuándo hay que presentarse, ya sea en corte o en UCIS, es decir, ya todo el proceso comenzó. Wow, sí, y escuchándote, de verdad que muchísimas gracias, Noelia, porque yo pienso que se está generando como un efecto dominó, porque claro, está el nervio de que la persona, mientras hace todo esto, tiene que vivir. Entonces se va venciendo, si es que la persona ha logrado tener algún permiso de trabajo, claro, o algo, entonces es como que fue primero el huevo o la gallina. O sea, yo necesito hasta producir para poder pagar a un abogado que le van a dedicar horas al caso, todo eso. Entonces hay mucho nervio. Claro. Y me gustaría, ya has nombrado algunas opciones. O sea, lo primero que haces es como que ver la radiografía de cada persona. Claro, cada persona, yo le digo a mis clientes, cada persona cada caso tiene un ADN diferente. Porque viste como yo te expliqué el hecho de, o lo que sería con una persona que entra por la frontera, pero recuerda que muchas personas entran perfectamente legales, tal cual, pero después se quedan. Entonces ya cuando se termina ese estatus, si no hiciste algo por legalizarte, pues obviamente también se te puede iniciar un proceso de deportación. Están considerados o sea, he escuchado del mismo gobierno, prácticamente es un delito federal cruzar una frontera, entrar al país por frontera. También puede ser un delito, o sea, está considerado delito federal
si viniste por avión y tu visa daba 6 meses de turismo y entonces te quedaste, también es... Es una violación de la ley de inmigración, punto. Y la ley de inmigración es una ley federal. Es una violación ahora. Los trámites y los procesos migratorios son considerados procesos civiles. Desafortunadamente hay ciertas violaciones que pueden ya ser consideradas criminales y sabemos que en este año otro de los cambios grandes que hizo la administración es también la parte pecuniaria, es decir, ahora hay penalidades fuertes. Un caso muy sonado fue a una señora que le llegó un bill de más de $100,000. ¿Por qué? Porque le están contabilizando por día la ilegalidad por estar acá y entonces la están penalizando ahora con $100,000 que va a pagar, que obviamente esa pobre señora de dónde va a tener para pagar, pero lo estamos viendo. Entonces, volviendo al punto de esa pregunta que hace, una persona que entró por el aeropuerto, le dieron 6 meses, pero se quedó, es una violación, vea, o sea, tampoco, Correcto. ¿me entiendes? Podemos tomarnos las cosas muy como que por más que respetemos y entendamos las circunstancias por las cuales tomó la decisión, yo considero que el error más grande aquí es solo te quedaste pero no hiciste algo más que debió haber Ya. sido infórmate. Ya. Si estabas 6 meses, ¿qué pasó en esos 6 meses antes? Tuviste un análisis de que alguien, que un profesional pudiera por lo menos guiarte. Entonces, ese tipo de cosas, aunque tú no tengas el dinero para pagar un abogado, mínimo paga una consulta, porque por lo Ya. menos te va dando ya una guía de por dónde puedo ser y también darte cuenta de las consecuencias. Wow, yo te pregunto eso y quiero traerlo. Bueno, yo soy venezolana y mi comunidad venezolana es una de las más preocupadas, aunque sé que todas realmente, hasta la nicaragüense, todas están preocupadas por la pérdida del TPS y la pérdida de varias protecciones que se tenían, ya no se tienen. Eh, y obviamente la gente está como con el miedo de qué hacer. Y mi opinión personal, esta sí es mi opinión, es como que han metido todo en una misma bolsa. Yo pienso que hay que clasificar y que hay niveles. ¿Ves? Es lo que tú haces que recibes el... Pero yo no estoy hablando de que los abogados estén haciendo algo malo, no lo clasifican. Mi opinión como ciudadana, o sea, como persona que vive en este país, lo único que pienso es que hay personas que han cometido delito Ah, claro, y otras que no. Entonces es. ahí debe haber como una clasificación Totalmente. de prioridades de deportación. Claro, y esas prioridades las hemos tenido siempre, desafortunadamente. Y usaste la palabra, usaste el ejemplo correcto, todos lo metieron en la misma bolsa. Este año sí hemos visto la injusticia, porque yo sí lo considero una injusticia, que una persona que ha llevado su proceso, ha hecho todo lo que hemos discutido hasta ahora en este momento, y que no le permitan ahora seguirlo y simplemente detenerla. Me parece muy injusto, además de que ni siquiera ayuda al procesamiento de los casos, porque va a llegar un momento en que dónde van a poner a tanta gente si la siguen deteniendo. Claro. Es decir, es ilógico lo que está pasando Sí, hoy y en día. también, fíjate, una cosa importante es que esto puede ir de la mano con IRS, se me ocurre, o sea, yo estoy aquí pensando, yo no soy abogada, pero yo digo, oye, una gente que pagó sus taxes, o sea, tener ese mínimo detenimiento de eso, de clasificar a las personas, menos esta persona vino por avión, se quedó tal, qué sé yo, está ahorita en este estatus, se le venció el TPS, o sea, ahorita está sin estatus, pero mira, es hasta un empresario. Hay gente con empresa y todo con el TPS que han pagado taxes, han dado empleo. Sí, lo que pasa es que el factor humano definitivamente no lo estamos viendo en ¿y por qué digo factor humano? Porque cualquier persona, sea a nivel nacional o internacional, sabe perfectamente lo que está pasando con Venezuela, Nicaragua, Cuba. Es decir, uso estos 3 países porque obviamente es una comunidad muy grande No, y con la ahora que se suma nosotros Colombia. estamos. O sea, ahora está Colombia. Entonces, si sabemos que esas son las condiciones que están pasando, no deberían de simplemente mirarlas a la ligera como que no está pasando nada en esos países. Es decir, sí hay que ser humano en ese sentido y ojalá que fuera de otra manera, pero desafortunadamente no. Ya una persona que sí comete un delito, sí va obviamente a enfrentar las consecuencias. Esa persona que decidió manejar tomado, desafortunadamente, Claro. lo vemos mucho. Las personas que ya no vamos a decir de qué tipo de delito, pero cualquier otro delito ahorita que ya se cometa va a ser considerado de Claro. una prioridad también. Entonces, Eso. pues, pero no es justo para las personas que se han portado bien. Que Y sí te se ha han portado bien. tocado, seguro, y en la defensa de algún caso de una persona, te ha tocado defender esa parte humana. Es decir, Total. están considerando esos argumentos. Bueno, por ejemplo, para las solicitudes de fianza es crucial. Es crucial esa buena moral, es crucial el hecho de que le podamos decir al juez la oportunidad que merece esta persona de que la dejen en libertad debido a que ha respetado las leyes, ha cumplido con sus documentos. Es decir,
¿por qué no van a tomar en cuenta semejante cantidad de cosas positivas que tú puedes decir por ese cliente versus que tal vez, ok, no tiene todavía los papeles, pero está en un proceso? O sea, si tú vas a ver en la balanza, debe de ser tomado en cuenta y nosotros lo vamos a usar siempre, obviamente, a favor. Qué bueno, Noelia. Y bueno, ya para cerrar, te voy a caer en un lugar común muy polémico, muy peleado, que es el tema de los 10 años. Okay. La cosa la ley de los 10 años le han puesto hasta que es una ley. La verdad es que, mira, yo con eso estoy en confusión. Sí. Sácame esa confusión. Ok, sí, te saco porque cuando me lo dicen siempre de una, hablan ya tengo 10 años acá, pero es que el problema está que les digo yo, te han contado la historia hasta la mitad, no te han contado todo. Ajá. El tener 10 años físicamente en este país apenas es uno de los elementos, ¿ok? Primero, ¿cómo se llama el trámite como tal? Se llama cancelación de deportación. En inglés, cancellation of removal. Okay, así se llama como tal la aplicación, la petición, el proceso. Okay. El primer elemento, repito, es que tengas 10 años físicamente aquí antes de que te hubieran iniciado un trámite de deportación. Esa es la otra parte que también no se entiende. Quiere decir que básicamente una persona que lleva 10 años aquí pero nunca la han tocado y la tocan en el año 11, ya tiene el primer elemento. Pero una persona que en el año número 5 le iniciaron el proceso de deportación, ya se terminó, ya no hay esa opción. Es 10 años que nunca antes la hayan puesto en un proceso de deportación. Y te voy a interrumpir en algo porque una vez estaba en una reunión y la gente decía, qué injusto, porque en esa ley, en esa cuestión de los 10 años, habías tenido que estar indocumentado. O sea, no, ya va, esto no es algo que estamos hablando para las personas que tienen, por ejemplo, un asilo pendiente. Ok, pero es que ahí voy, porque es que el otro elemento también, el otro elementos que tienen que entender es que debe de haber ese familiar que sea residente o ciudadano. Entonces imagínate cuántas personas no tienen a ese familiar. Obvio. Ya al no tenerlo, ya no califica. Y el tercero y más difícil, que es el que realmente por el cual más personas pierden este tipo de beneficios, de casos, es demostrar una extrema penuria para el residente o ciudadano en el caso que esta persona sea deportada. Yeah. Y gracias a Dios muchas veces la persona, si es ciudadano residente, está bien de salud, está trabajando. ¿Dónde está la extrema penuria? Yeah. Entonces muchas veces las personas cuando ya escuchan esa explicación dicen, no, la verdad, pues gracias a Dios estoy bien, abogada. Entonces no hay caso. Ya, wow. Es decir, que si hay un protocolo y tiene que cumplir una serie varios elementos que tienes que tener. Entonces no se trata solo de los 10 años. Ya, bueno, Noelia, esto es Co-Parenting Aid y ya te tendremos también. Ahorita te quise traer a la materia que estaba caliente en las noticias, en todo, y ya te tendremos para hablar algo más específico de mi comunidad. Y eso que dices de los niños, para cerrar, es ligado a esto mismo de los 10 años, porque gracias a muchos niños, el último caso fue un caso triste, pero pues el caso de un niño que solo tenía funcionando un riñón. ¿Okay? Y gracias a todo el proceso que hicimos de presentar la documentación médica del niño, esos padres obtuvieron la residencia y el caso fue aprobado un día antes de Thanksgiving. Maravilloso. Wow, maravilloso. Bueno, eso es de Noelia Ramos así que vamos a poner en pantalla, ahí está cómo te pueden contactar y todo. Bueno, Noelia, qué gusto y además que yo te he ojeado por las redes y se nota esa convicción, esa preparación. Y muchas gracias. Estamos de verdad, señores, para asesorarnos y no estemos escuchando por ahí, dicen tantas cosas. Vamos a oír la voz de donde tiene que venir, que es la voz preparada. Gracias, Noelia. Gracias a ti. De verdad, será hasta la próxima. Bye, bye, se les quiere. Este es mi mensaje para ti. Una persona que está separada no significa que ya el mundo se terminó. Y lo digo por experiencia propia, ¿okay? Y quedarse con 2 niños también sola. Y les voy a decir algo. El mejor consejo que yo recibí fue cuando me dijeron, ¿sabes qué? Ámate mucho tú, para que entonces tú veas el propósito de tu vida y a la misma vez tus hijos puedan sentir ese entorno armonioso. Entonces, si tú no te das amor tú misma, puede ser el hecho de salir a caminar a la playa un día, puede ser un día, ¿sabes qué? Me voy a arreglar el pelo, otro día puede ser me voy a regalar una noche con mis amigas, pero ya ese es un apapacho al corazón, un apapacho a quererte y saberte que hay un ser humano que tiene todavía mucho que dar. Y hoy mi reto para ti, papá y mamá que me escuchas, acabamos de tener un podcast donde un especialista nos está hablando
de leyes, de consecuencias, de sanciones, de cosas que con el tiempo se va a notar, digamos, si hemos tomado alguna mala decisión. Nosotros los inmigrantes debemos apreciar la gran oportunidad que nos han presentado, y esto solo refleja que cuando tomamos un camino izquierdo o tenemos algún descuido importante en nuestras vidas, vamos a tener una consecuencia. Entonces no veamos que el gobierno es malo o que simplemente tenemos consecuencias de nuestras decisiones, porque muchos tomamos decisiones y ahora es momento de calmarse, de aceptar y de defenderse, de demostrar a las personas que están pasando por esta situación de deportación, porque son excelentes personas, hasta muchos profesionales pasando por una frontera, pero resulta que eso era algo que no se debía hacer. Las consecuencias las vemos en la vida, desde ese detalle relacionado a inmigración hasta cosas que nos pasan en nuestra vida familiar como padres. Hoy mi invitación para ti es a que cada decisión que tomemos la hagamos con paso firme, seguro, y siempre buscar el camino de la derecha. Será hasta una próxima. Bye. ¿Es legal grabar al otro padre para presentar eso como evidencia? Pues la respuesta más directa es no, no es legal. Ahora, si hay consentimiento, permiso de ese otro padre para grabar la conversación, entonces totalmente es legal. A veces la parte que la corte mira es cuál es la indicación que el otro lado tuvo consentimiento y dio permiso. Y a veces con la misma conducta que esa persona está usando en esa conversación, uno puede decir que sí dio consentimiento. Ahora, si la grabación es en un lugar afuera, abierto, público, a veces es más fácil poder probar que sí había consentimiento porque están al aire libre, la persona veía que la cámara estaba grabando. Y pues bueno, es un poquito de información sobre esa pregunta. Por lo general no, mientras y cuando no hay consentimiento o permiso del otro lado.